No te desconectes. En breve por Miraflores TV Digital. Buenos días, señor presidente. Escúchanos de lunes a viernes, de 7:55 a 8:30 de la mañana. Solo por Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Los saluda Ricardo Palma Michelsen en la plataforma de Miraflores TV Digital. No sé cómo comenzar este programa porque se me ha venido a la mente como una catarata los momentos en que un Congreso fue sacado del Parlamento con tanques y balas hace ya muchísimos años, y como un presidente de la República fue sacado de Palacio en pijama porque un tanque tumbó unas rejas. Lo que está pasando hoy es, podríamos usar la palabra semigolpe de Estado, porque no se ha disparado una sola bala, no hay tanques, pero hay el compromiso por parte de las Fuerzas Armadas de darle apoyo al presidente Vizcarra. Sin embargo, hoy también en el peruano saldrán o salen publicadas 3 resoluciones. La primera, la de disolver el Parlamento, firmada por el presidente de la República. La segunda, publicada por el Congreso de la República, donde se da cuenta que se ha suspendido en sus ejercicios como presidente al señor Martín Vizcarra, y la tercera nombrando a una dama que me da muchísima pena que se haya visto envuelta en esta obra de teatro donde el mayor actor, un actor profesional, ha sido retirado y cambiado por un ministro que fuera hasta hace poco ministro de Justicia, aparente parte del cerebro que diseñó toda esta dramática, por llamarla de alguna manera, porque no sé qué nombre poner, o desestabilizadora o curiosa situación en la que nos encontramos, y que nos ha puesto por enésima vez en el microscopio, en los binoculares, en las páginas sociales, en todo lo habido y por haber, y donde se da a conocer lo que sucede en el Perú como una especie de revolución donde todos tratan de entender o explicar lo que está pasando en el Perú, cuando nosotros mismos solo tenemos claro que el presidente Vizcarra está convocando a elecciones para el mes de enero, pero solo de un Congreso que se quedará por N días, muy cortos días. Lo cierto es que RT, que es una entidad internacional a la que recurrimos para dar noticias provenientes de diferentes partes del mundo, presenta con riqueza de información lo que ellos han llamado estalla la crisis política en el Perú. Pero también tengo que decirlo que la BBC también lo ha hecho en un artículo muy interesante, cómo explicar lo que está sucediendo en el Perú.
Comencemos con RT y sus videos. Crisis política en Perú. El Pleno del Congreso declara la incapacidad temporal del jefe de Estado, Martín Vizcarra, por propiciar la ruptura del orden constitucional. También nombra como mandataria interina a la vicepresidenta Mercedes Arauz. Esto sucede luego de que Vizcarra anunciara la disolución del Parlamento y convocara comicios legislativos. El mandatario consideró la elección de un candidato para el Tribunal Constitucional como un rechazo a la cuestión de confianza, presentada anteriormente por el primer ministro. Vizcarra había adelantado que disolvería el Parlamento si este no daba prioridad al recurso, que sugería efectuar modificaciones al proceso de elección de candidatos para la Corte. Numerosas personas han salido a las calles en respaldo a la decisión del presidente. ¿No? Creo que habían más de RT o son solo fotografías. Bueno, les cuento lo que dice la BBC. Perú. Disolución del Congreso en Perú. 4 claves para entender el enfrentamiento entre Vizcarra y el Parlamento y lo que pudiera o lo que puede pasar ahora. El presidente del Perú, Martín Vizcarra, anunció este lunes la disolución constitucional del Congreso y llamó a elecciones para elegir un Parlamento nuevo. Horas después, sin embargo, el Congreso suspendió de sus funciones presidenciales durante 12 meses por incapacidad temporal al presidente y juramentó a la vicepresidenta Mercedes Arauz como presidenta en funciones del país. El país sudamericano, dice la BBC de Londres, que ya atravesaba una larga crisis de corrupción, ha quedado ahora sumido en la incertidumbre con una división cada vez más marcada entre el gobierno y el Congreso. Te explicamos a continuación, dice la BBC, qué es lo que está pasando en el Perú. ¿Por qué decidió Vizcarra disolver el Congreso? Vizcarra hizo pública su decisión de disolver el Congreso y convocar elecciones legislativas para el próximo 26 de enero, aplicando una norma constitucional que le habilitaba a ellos si la Cámara le negaba una cuestión de confianza para realizar cambios en el proceso de selección de candidatos del Tribunal Constitucional. El gobierno planteó esta cuestión de confianza, la tercera en menos de un año, porque consideraba que el proceso de selección no era transparente y no garantizaba la división de poderes en la nación. El lunes, sin embargo, el Congreso, dominado por la oposición fujimorista y sus aliados, decidió seguir con la agenda preestablecida de la sesión, es decir, elegir primero a los miembros del TC y analizar después la cuestión de confianza planteada por el Ejecutivo. Tras el nombramiento de un nuevo magistrado para el TC, uno de los 6 que debe ser reemplazado por el fin de su periodo y que además es primo hermano del actual presidente o el que ha sido hasta ahora presidente del legislativo. Tras el nombramiento de un nuevo magistrado para el TC, este señor que menciono, uno de los 6 que deben ser reemplazados por el fin de su periodo, Vizcarra anunció la disolución de la Cámara y la consecuente convocatoria de elecciones legislativas. El actual Congreso fue elegido en el 2016 para un periodo que terminaba en 2021. En un mensaje televisado, Vizcarra declaró que con la disolución del Congreso buscaba dar un fin a esta etapa de entrampamiento político que ha impedido que el Perú crezca al ritmo de sus verdaderas posibilidades. Agregó que espera que esta medida excepcional permita que la ciudadanía finalmente se exprese y defina en las urnas
y mediante su participación en el futuro de nuestro país. Tras el anuncio, los responsables de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se reunieron con el presidente Vizcarra para mostrar su pleno respaldo al orden constitucional y al presidente. ¿Cómo se llegó hasta este punto?, pregunta la BBC. La crisis es el reflejo de una abierta división entre el gobierno y el Congreso desde las elecciones generales de 2016, cuando el partido fujimorista Fuerza Popular logró la mayoría parlamentaria. Vizcarra ha acusado a Fuerza Popular, dirigido por Keiko Fujimori, quien se encuentra en prisión preventiva por acusaciones de lavado de dinero, dice la BBC, de tratar de usar las instituciones democráticas para su beneficio personal. Además, se acusa al partido de utilizar su mayoría parlamentaria para hacerse con el control del Tribunal Constitucional. Otra sombra que se cierne sobre el país es el escándalo de corrupción de la constructora Odebrecht, que en el 2018 le costó el cargo al presidente Pablo Kuczynski y llevó a la asunción de Martín Vizcarra, su entonces vicepresidente. Vizcarra ante eso promovió una serie de reformas para combatir la corrupción, las cuales lo han enfrentado con el Congreso. Sigue diciendo la BBC, y la Cámara a su vez ha boicoteado varios intentos de tomar medidas contra la corrupción y rechazado los pedidos del mandatario para llevar a cabo las elecciones legislativas. ¿Y qué puede pasar ahora? La última vez que sucedió un hecho similar fue en el 92, cuando el entonces presidente Alberto Fujimori alegó obstrucción del Parlamento en temas de seguridad y economía. Sus críticos afirmaron que fue para tapar las investigaciones de corrupción en su contra y consolidar su poder. Más allá de ese precedente, yo creo que puedes poner la fotografía de la señora Mercedes Arauz que tienes ahí en el video. ¿Qué te parece? Mientras yo hablo y sigo, la dama a la que se refiere la BBC, que fue nombrada por el Congreso, es la señora Mercedes Arauz, que creo que será la víctima en todo esto, al igual que lo ha sido el premier, que ha tenido que renunciar. La vicepresidenta Mercedes Arauz asumió como presidenta en función del Perú mientras Vizcarra esté suspendido, pone una nota aparte en la BBC. O sea, existe todavía una combinación de información que debería hoy el presidente de la República, luego de haber obtenido el respaldo del Ejército, de la Aviación, la Marina y la Policía y el Comando Conjunto, dar por terminado todo aquello que tenga que ver con el Congreso y permitir que siga funcionando, como lo dice la Constitución, la Comisión Permanente del Congreso, que dentro de una sui generis o situación sui generis está constituida por la mayoría de los congresistas que más se han opuesto a Vizcarra. De ahí que haya que entender el criterio que ha tenido el diario El Comercio al decir que hemos perdido todos, porque quien ha ganado el grito del pueblo en las calles: hay que cerrar el Parlamento, cuando en la historia
alguien se ha opuesto al cierre de un parlamento. Si no, piensen ustedes, amigos de la BBC, por ejemplo, los problemas que tienen los mismos ingleses con su parlamento y cómo en las calles en Londres se aplaudió la salida del parlamento. Cuando se produjo este mismo acto de cierre del parlamento en épocas de dictaduras aquí en el país, la gente también salía a aplaudir. Y es que este sentido de equilibrio que implica la existencia de poderes independientes que deben equilibrar precisamente los poderes, no lo entiende la gente, no lo comprende, porque todavía no hemos sido suficientemente educados en el significado de ese equilibrio que termina con una definición de una sola palabra que se llama democracia. El hombre de la calle y el hombre del escritorio y el hombre que les pueda estar hablando frente a ustedes puede decir perfectamente en qué me beneficia en mi bolsillo la democracia cuando mi bolsillo está ahora más vacío que antes. Ese es el resumen de esta situación que estamos viviendo los peruanos, donde, como dice el comercio, perdimos todos. Ayer el presidente Martín Vizcarra, dice el comercio, decretó la disolución del Congreso de la República. En realidad el mandatario ha procedido tal y como había adelantado en la víspera, cuando en una entrevista en televisiva el día domingo, ¿se acuerdan ustedes?, advirtió que en caso que el Parlamento no diera trámite inmediato a la cuestión de confianza planteada por el ahora ex primer ministro Salvador del Solar, él la entendería por denegada y en esa línea actuaría como finalmente hizo. Aquí yo voy a hacer un paréntesis en la lectura de esta nota editorial del diario El Comercio para decir que se cometió una imprudencia muy grande por parte del Congreso al tratar de acelerar el nombramiento para el Tribunal Constitucional del primo del presidente del Congreso, del señor Oelachea, cuyo apellido no vale la pena ni siquiera que lo mencione porque tampoco es cuestión de enlodar o malograr honras de alguien que va a ocupar el cargo más alto de la justicia de nuestro país. Pero póngase a pensar esa imprudencia. Bueno, no vamos a nombrar ningún miembro del Tribunal Constitucional y vamos a pasar, no, por favorcito, a mi primo sí, a mi primo le he prometido que el primo estaba en el segundo lugar de la lista. El mismo presidente del Congreso hoy tendrá que sentirse muy mal, porque por precisamente querer favorecer a su primo, es que está viviendo hoy día lo que podríamos llamar el cierre del Congreso, que no es tal cierre porque la comisión permanente que está constituida, creo que casi por el mismo número de parlamentarios del Congreso, va a seguir funcionando hasta el final de el gobierno del presidente de la República. Así, con la disolución del Parlamento, sigo leyendo lo que dice el Comercio, se concretiza uno de los fantasmas que planeó en el ambiente político nacional de 2016 y el otro era la vacancia presidencial, cuando el voto popular determinó que los poderes del Estado
quedarán repartidos entre distintas fuerzas políticas, anticipando una convivencia que en principio aparecía como un enorme reto democrático para nuestro país, porque al final ha terminado rebasándonos a todos los peruanos. Resulta innegable señalar, sigue diciendo El Comercio, antes que todo, que el presidente ha basado su decisión sobre una premisa que varios constitucionalistas serios objetan: la supuesta posibilidad de interpretar una actitud del Congreso con presidencia de lo que decía la representación nacional sobre el mismo. El mandatario, dice El Comercio, en otras palabras, ha decidido cruzar el Rubicón y con ello se ha instalado un terreno peligroso en el que la discrecionalidad de un presidente prevalece por encima de lo señalado taxativamente por el orden legal. Y el propio Vizcarra así lo ha reconocido cuando en su mensaje de ayer aseguró que basaba su decisión en una denegación fáctica. ¿Cuál fue el facto? ¿Cuál fue el hecho? Precisamente que el primo del presidente del Congreso fuera elegido únicamente él como miembro nuevo del Tribunal Constitucional, intentando enviar un mensaje que resultó equivocado. Nosotros, aunque tú nos des o nos impongas una norma desde la Presidencia de la República, haremos lo que queramos y lo vamos a hacer con mi primo. Una situación que además ha motivado el pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo, dice El Comercio, que ha considerado que la interpretación del jefe del Estado se aleja de la Constitución y ha invocado a buscar una salida política que reconduzca al país por la vía constitucional. Es lamentable ciertamente que este país, nuestro país digo yo, vea llegar pronto el bicentenario de su independencia sin haber podido registrar nunca más de 3 décadas consecutivas de alternancia democrática. Como comentamos hace unos meses en esta misma página, dice El Comercio, resulta desolador que cada vez que un gobierno ha tenido al frente a un parlamento abrumadoramente opositor, el hilo constitucional se haya terminado quebrando de un lado o del otro. Desde Guillermo Billinghurst hasta Alberto Fujimori, hoy el contador que llevaba corriendo a pesar de todos sus altibajos desde abril de 1992, ha vuelto a cero. Y ello no puede movernos a ningún tipo de celebración. Nada de ello quita, por supuesto, que este Congreso haya sido en los últimos 3 años y poco más una exhibición diaria e ininterrumpida de desfachatez y prepotencia y obstruccionismo. El problema comenzó al día siguiente de las elecciones generales, cuando el Perú inesperadamente votó por una ligera diferencia de 29.000 votos en favor del señor Pablo Kuczynski y dejando a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, con una amargura y odio inacabable que la ha llevado a una situación en la que hoy también nos perjudica a todos, porque ordenó que como diera lugar, se perjudicara a quien había salido elegido. Votamos, o sea, sacamos con B chica, votamos con B grande,
de votar, de sacar a un hombre que podía haber sido un buen presidente y se le encontraron un montón de razones y se le obligó a renunciar. Todo porque así fue ordenado por quien dirige el fujimorismo. Yo creo que ha llegado el momento, compatriotas peruanos, extranjeros que viven en nuestro país, todos aquellos que de alguna manera tenemos preocupación por la democracia, ha llegado el momento que dejemos odios y rencillas de lado y nos pongamos de acuerdo con estos restitos que quedan de democracia representadas por el presidente y le demos el apoyo para que el camino en el cual nos han puesto, y ojo que no uso la palabra sendero porque es una palabra que nos duele, para que esto termine de buena forma. Yo me he pasado ayer, cosa que no hago normalmente, viendo televisión desde que comenzó todo este problema y con preocupación. Sé, y bien por ellos, que un porcentaje muy grande de peruanos, sobre todo a los jóvenes, les llega altamente y que ellos están preocupados, como debe ser por supuesto, por su diario vivir, pero no les interesa la política, y lo voy a decir bien vulgarmente, les interesa un carajo la política, porque la política no está construyendo, desde que ha salido este régimen elegido, no ha sabido construir nada que favorezca aquello que podría producir fuentes de trabajo, mejores formas de vida para los peruanos, lucha contra las enfermedades y las carencias de los niños que nacen con tantos problemas porque no se les da el fierro o el hierro que necesitan. La anemia se ha mantenido igual, no se ha hecho nada por disminuirla. Los colegios se han hecho unos cuantos, hospitales se están inaugurando otros, se inauguran y se inauguran hospitales, pero los que están funcionando no funcionan bien. Encima de eso tenemos que hablar del éxodo de los venezolanos, que no obstante que algunos digan de que nuestra actitud tiene que ser positiva hacia ellos, ¿cómo puede serla cuando vemos que se derrumba la democracia peruana, coincidiendo precisamente con la llegada de casi 1 millón de personas que entran a nuestro país y que son bocas que hay que alimentar y que inevitablemente tienen que buscarse su forma de vida? Bueno, yo este tema no he sabido yo, como podía ser antes, ya estoy viejo, poderlo concentrar en un artículo escrito por mí mismo, y me veo precisado a tener que recurrir a los medios de comunicación que de alguna manera coinciden con puntos de vista como los que tengo yo. En medio de todo esto hay un peligro latente al que hay que hacerle frente. Ese pedido latente es que la izquierda se ha apoderado, aparentemente una izquierda no comunista, los congresistas sí los han llamado comunistas,
por falta del respaldo de otras fuerzas al presidente de la República, prácticamente se han apoderado del presidente y lo estarían guiando hacia este camino que no quisiéramos que hubiera sucedido, pero que inevitablemente nos hace pensar que estamos montados sobre un burro que patea, y este burro que patea puede hacernos caer, y esto es lo que hay que tratar de evitar. Los gremios y los sindicatos, empleados, trabajadores y dueños de empresas están de acuerdo con defender esta situación en la que estamos, de defenderla aferrándonos a que lo poco que tenemos o lo que tenemos actúe en la forma que deseamos a partir de este momento. Las Fuerzas Armadas han hecho lo mismo, se han acercado al presidente para ofrecerle su apoyo, y no nos va a quedar más remedio que hacer lo mismo que hace la gente en las calles, que se alegra por la desaparición, por lo que ellos suponen la desaparición de un Congreso, pero que en la práctica y de acuerdo a nuestra Constitución sí se queda funcionando con una comisión que se llama Comisión Permanente, mientras algunos se van. En el camino hemos perdido al Premier. No sé si era obligatorio que el Premier tuviera que renunciar de acuerdo a las reglas de una Constitución que resulta ahora ser súper difícil de poder entender, y que hasta los mismos constitucionalistas llegan a tener puntos de vista opuestos unos a otros. Así que sigamos para adelante, metamos todo el optimismo posible y no permitamos que el comunismo se apodere del presidente, porque el resto de las fuerzas no quieren darle el apoyo. Y no voy a olvidar jamás cuando, saliendo de esta radio en 1994, fui atacado por 4 o 5, después lo supe, representantes de, entre comillas, la policía del Estado, y que venían a detenerme por orden de el general Miyashiro. Debería yo alegrarme porque al general Miyashiro lo sacaron del Congreso con este acto del presidente. No, señor, no me alegro. Yo lo que hubiera querido será un tema de vejez, usar esa famosa frase que ha mantenido por ya un par de miles de años a la Iglesia Católica, con el dicho que todo cambie para que nada cambie. En medio de todo esto, hoy las cosas son diferentes. Hoy está el ojo de la opinión pública, está el ojo del celular, está el ojo de las cámaras en las calles, está el ojo de el mundo entero y las diferentes entidades de derechos humanos que están pendientes y estarán pendientes que en el Perú no sigamos los pasos
de una Venezuela destrozada y que lo primero que tuvo que sufrir fue la pérdida de la libertad de expresión. Y ojalá que eso no pase en el Perú, que un 1 de octubre como hoy entra a una peculiar etapa donde la política va a tener que hacer todo esfuerzo para ponerse el vestido de la democracia, que ojalá no le quede chico al actual presidente, a quien hay que desearle, ya que está subido sobre un caballo, que este caballo no lo bote de la montura. Voy a terminar el programa, voy a leer los titulares por cumplir con la costumbre de hacerlo, pero los periódicos dicen más o menos lo mismo que yo les he dicho. Presidente Vizcarra disuelve el Congreso, titular del Comercio. El cierre de un Congreso es tan lamentable ahora como lo fue hace décadas, y por eso hemos perdido todos, lo dice el Comercio en su editorial. Ejército, Marina, Fuerza Aérea y PNP reafirman que Vizcarra es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Estoy leyendo titulares del Comercio. Miles de ciudadanos marcharon en Lima y otras ciudades del país en respaldo al anuncio presidencial. Crisis de poderes puede ralentizar la inversión privada y afectar el tipo de cambio según especialistas. Ojalá no sea así. Argumento: justificó el presidente su decisión ante la denegación fáctica de la cuestión de confianza. Horas antes, Salvador del Solar la había solicitado durante una sesión del Pleno cargada de incidentes. En mayoría, pedido giraba sobre proyecto de ley para modificar el sistema de elecciones del miembro del Tribunal Constitucional. El Comercio lo dice. Parlamento optó por seguir con el proceso y designó a Gonzalo Ortiz de Ceballos. Acciones: mandatario llamó a nuevos comicios parlamentarios para el 26 de enero del 2020 a fin de completar el periodo legislativo. Estarán por meses como parlamentarios. Del Solar renunció a la PCM y se nombró a Vicente Ceballos. Parlamentario replica y declara presidente encargada a Mercedes Arauz. Ridículo tema desde mi punto de vista viendo esto hoy. Parlamento replica y declara presidente encargada a Mercedes Arauz. Constitucionalistas discrepan sobre la legalidad de medida que tomó Vizcarra. Bueno, ¿qué nos dice La República? Presidente convoca elecciones parlamentarias. Edición extraordinaria. El Comercio dirá algo también de edición extraordinaria, edición especial, dice el Comercio. Después de la disolución del Parlamento, la Comisión Permanente continuará en funciones hasta que juren los legisladores electos. El peruano publicó el Decreto Supremo 165/2019, por el cual carece de validez todo acto de los ahora congresistas. En su mensaje al país, Vizcarra dijo que lo ocurrido en el Congreso sobre cuestión de confianza subraya la desvergüenza en la que ha caído la mayoría parlamentaria, absolutamente divorciada de la voluntad de los peruanos. Las fotografías de La República son de John Reyes y de Melissa Merino. Fuerzas Armadas y PNP con Vizcarra, también lo dice La República.
La renuncia de Salvador del Solar yo no le he comprendido muy bien, pero parto del supuesto que puede estar equivocado de que esa renuncia tenía que tener valor para que se diera la situación que estaba planteando el presidente como excusa para cerrar el Congreso. Renunció Salvador del Solar y Vicente Ceballos juró como nuevo premier. Bueno, yo no sé si hoy día pondremos nuestra oración. Tendríamos que tener una oración más fuerte, porque aparentemente esta canción hecha oración no está funcionando, pero no sea que, como dijo alguien, que esto sirva para que los cambios que vengan sean para bien del país. Que así sea. Colorín colorado, el programa se ha terminado y con Radio Francia nos habremos enterado de lo que en el Perú ha pasado. Su ilusión, yo tengo fe, los hombres cantarán una canción de amor universal. Yo tengo fe, será una realidad, el mundo de justicia que ya empieza a despertar. Yo tengo fe que todo cambiará, que triunfará por siempre el amor. Yo tengo fe que siempre brillará, la luz de la esperanza no se apagará jamás. Sintonizan Radio Francia Internacional, la información en español desde París. 2 de la tarde en la capital francesa, martes 1 de octubre, y estos son nuestros titulares. Angélica Pérez. 2 escenas opuestas en el aniversario de la fundación de la República Popular China. En la Plaza Tiananmen de Pekín, 70 cañonazos inauguran el desfile más grande de la historia moderna del país. En Hong Kong, un manifestante resulta herido por el disparo de una unidad de la policía que fue atacada durante las protestas. Perú amanece con 2 presidentes, Martín Vizcarra, quien la víspera cerró al Congreso dominado por la bancada fujimorista, y la vicepresidenta Mercedes Araoz, juramentada por los parlamentarios que se resisten al cierre del legislativo y suspendieron al mandatario. Las Fuerzas Armadas anuncian su respaldo al presidente Vizcarra. En Francia, las llamas de Rouen alcanzan al gobierno. Las autoridades tratan de calmar el miedo de la población, pero las dudas sobre el impacto del espectacular incendio en una planta química de la ciudad no se apagan. Vamos ya con nuestro noticiero. 100.000 artistas, 15.000 soldados y una gran variedad de armamento pesado. El desfile más grande de la historia moderna de China para conmemorar este 1 de octubre los 70 años desde que Mao Zedong fundara la República Popular de China. El despliegue de los nuevos avances en materia de armamento, que incluyen misiles destructivos, bombarderos, drones ultrarrápidos o furtivos, ilustra la modernización del Ejército Rojo que el presidente Xi Jinping quiere que alcance un nivel de clase mundial para el 2049, fecha del centenario de la República Popular. La China socialista de hoy se levanta con orgullo en el este, dijo el máximo líder chino en su discurso inaugural de las celebraciones. Orgullo de una nación que en 70 años pasó de ser un país devastado por la guerra y la pobreza a convertirse en la segunda economía del planeta. ¿Cuál es el camino recorrido por el Partido Comunista Chino para llegar a este lugar? Es lo que Asbel López preguntó al catedrático de la Universidad Europea de Madrid, José María Peredo. China celebra los 70 años de la revolución con un gran orgullo por parte del gobierno. No hay que olvidar que el gobierno es un gobierno que depende íntegramente de la estructura del Partido Comunista Chino. El Partido Comunista Chino toma el poder a partir de la victoria en la revolución hace ahora 70 años. Ha desarrollado un sistema comunista de distintas intensidades y de distinta naturaleza, y en los últimos años pues hemos visto cómo ese sistema comunista, políticamente cerrado, políticamente autocrático y con unos valores muy definidos en torno a esa
digamos, esos patrones marxistas, esa ideología marxista y comunista, pues también ha convivido, coexistido con una apertura económica, con un desarrollo económico cuyos patrones han estado fundamentados pues en las prácticas comerciales abiertas, en el desarrollo de grandes empresas y en lo que podría ser un sistema capitalista. Y mientras en Pekín la escena está compuesta por miles de arreglos florales, soldados y artistas, en Hong Kong la fuerza pública hongkonesa disparó a un manifestante después de que la unidad de policía también fuese atacada en enfrentamientos con la gente que salió a protestar este martes, una fecha especialmente delicada para protestar contra el poder chino. Declaraciones de una de las participantes en las manifestaciones de Hong Kong, que prefirió conservar el anonimato, al micrófono de Vincent Sorgio. Tuve que superar mi propio miedo para poder salir y venir a manifestarme, porque la policía te hace sentir que todo lo que hagas es ilegal. Estamos todos bajo vigilancia de manera permanente y básicamente no se sabe qué consecuencias tendrán nuestras acciones. La imagen que la policía describe es que somos extremadamente violentos, que somos complotistas, en fin, pero creo de todas maneras que salir a la calle es lo mínimo que podemos hacer. La Unión Europea pidió este martes desescalada y contención en las manifestaciones de Hong Kong después de que un manifestante recibiera un disparo de parte de la policía de la ciudad. La vocera de la diplomacia europea insistió ante la prensa en Bruselas que el diálogo es la única forma de avanzar en Hong Kong. Desde la capital europea amplía la información nuestra corresponsal Esther Herrera. La lluvia torrencial que ha caído en Bruselas durante toda la mañana no ha desmotivado a las decenas de uigures y tibetanos, cerca de 200, que se han manifestado hoy ante las sedes del Parlamento y la Comisión Europea para pedir libertad y derechos humanos. Los manifestantes se han desplazado desde varios rincones de Europa, como Hamrat, un uigur que vive en Finlandia y que ha luchado durante años por la libertad de sus padres, opositores encarcelados en campos de concentración. Aún hay millones de compatriotas que viven en condiciones inhumanas y bajo una insoportable represión en estos campos de concentración. Por eso estoy aquí, porque ahora vivo en libertad aquí, pero es mi responsabilidad no solo por ser uigur, porque soy un ser humano. Como Salma, nombre ficticio que con lágrimas en los ojos relataba cómo hace 3 años que no puede hablar con la familia de su marido. No podemos tener ningún contacto con ellos. No podemos hablar por teléfono porque saben que tienen a familiares fuera de China. Es muy duro. No puedo definir en palabras cómo me siento. Durante la manifestación, que ha durado más de 3 horas, han pedido a la Unión Europea que defienda más ante China los derechos humanos y especialmente la protección de las minorías. Informa Esther Herrera desde Bruselas para Radio Francia Internacional. Con un anuncio histórico, el presidente de Perú, Martín Vizcarra, disolvió anoche al Congreso en un intento por resolver la profunda crisis institucional y el entrampamiento político por el que atraviesa el país andino, dijo Vizcarra, quien recordó que en 3 ocasiones ha expresado su confianza al Congreso, pero que los incidentes ocurridos en el Legislativo subrayan la desvergüenza de la mayoría parlamentaria trabajando para brindar a los suyos, dijo expresamente el presidente de Perú, a quien en respuesta al Congreso, controlado por la bancada fujimorista en la oposición, decidió vacar temporalmente. Desde Perú amplía la información Carlos Noriega. Los peruanos amanecieron con 2 presidentes, Martín Vizcarra, en el cargo desde marzo de 2018, que ayer cerró constitucionalmente el Congreso dominado por el derechista partido fujimorista y quien tiene el control del poder, y la vicepresidenta Mercedes Arauz, que fue juramentada como presidenta por la mayoría del Congreso, que se resiste a su cierre y que antes había suspendido en su cargo a Vizcarra. Arauz no tiene ningún poder real. Las Fuerzas Armadas anunciaron su respaldo a Vizcarra, que llamó a elecciones legislativas para enero. El presidente puede cerrar el Congreso cuando éste le niega 2 veces el voto de confianza. Para el gobierno, esto ocurrió en los hechos, aunque formalmente no se lo hayan negado, cuando la mayoría parlamentaria eligió un magistrado del estratégico Tribunal Constitucional antes de tramitar el voto de confianza hecho por el gobierno, que estaba condicionado a la suspensión de ese proceso de elección. Los legisladores de la mayoría denunciaron esto como ilegítimo, desconocieron su cierre y se atrincheraron en el Parlamento. La población salió a las calles en respaldo al cierre del desacreditado Congreso, visto como encubridor de políticos acusados de corrupción.
Vizcarra obtenía una victoria decisiva en su guerra contra el fujimorismo, que se aferra a la posibilidad de que el Tribunal Constitucional declare inconstitucional el cierre del Congreso para revertir lo que parece una derrota definitiva. Desde Lima, Perú, Carlos Noriega, Radio Francia Internacional. En la vecina Colombia, el jefe de inteligencia y contrainteligencia de las fuerzas militares, general Osvaldo Peña, dejó el cargo luego de que el presidente Iván Duque entregara a la ONU un informe basado en información de su despacho sobre la supuesta presencia de guerrilleros colombianos del ELN en Venezuela. Informe que contaba con al menos 2 fotos con datos falsos, y en Argentina la pobreza alcanzó en el primer trimestre de este año su nivel más alto desde el colapso de la economía en 2001, 35,4%, lo que significa que más de 10 millones de personas se encuentran por debajo de la línea de pobreza. Aquí en Francia, un día después de las ceremonias fúnebres del expresidente Jacques Chirac, la justicia informó que su gran rival en las presidenciales del 95, el ex primer ministro Edouard Balladur, será juzgado por complicidad y abuso de bienes sociales en un caso de posible financiamiento político oculto que tiene que ver con el contrato de armamento firmado con Arabia Saudita y Pakistán. El exministro de Defensa, François Letard, también será juzgado. Y seguimos en Francia, donde las llamas de Rouen llegan al Elíseo, el incendio que se desató el jueves en una fábrica de la norteña ciudad francesa y que ha suscitado una gran preocupación dentro de la población que no confía en el discurso oficial. Los detalles con Orlando Torricelli. Apagado el espectacular incendio de la planta química en el norte de Francia, no se apaga la polémica y crece la inquietud por su posible impacto sanitario. Las visitas ministeriales se suceden intentando calmar los ánimos, pero sin convencer a muchos habitantes de la zona, como Paul Tequi. No estoy tranquilo y tampoco me sorprende. Intentan minimizar los hechos, pero hay peligro. No hay una toxicidad aguda, pero no han hablado de la toxicidad crónica, que más tarde será un factor de riesgo de cáncer u otras enfermedades pulmonares. Para mí, solo intentan minimizar lo ocurrido. Nos toman por imbéciles. Ayer lunes,